Bienvenidos una vez más a su programa, su podcast, Tecniespacio. Este es el capítulo número 10 de la tercera temporada de Tecniespacio. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre la refrigeración inflamable, cómo se hizo inflamable en nuestra carne y ni siquiera nos dimos cuenta. De verdad que es un programa interesantísimo, me lo han pedido en varias ocasiones, ya hemos hablado cualquier cantidad de veces de ese tema, pero creo que falta seguir hablando de él, falta seguir masificando esta información, porque de lo contrario nosotros podemos caer en la omisión, es decir, podemos hacernos los locos y pensar que esto es una moda, que esto es algo pasajero, cuando la realidad es otra totalmente diferente. Así que de verdad, bienvenidos a este siguiente capítulo de lo que es la historia del podcast de Tecniespacio. Les recuerdo que el podcast de Tecniespacio es gracias a la gente de Maxwell Parts. Personas responsables, gente seria que le está poniendo nombre a su marca, de verdad. Por eso estoy bien emocionado de trabajar con la gente de Maxwell Parts. De paso que tienen unos repuestos muy buenos. De hecho, la línea Gold de sus motores, de los motores pequeños para refrigeración, son de verdad una maravilla. Son motores desarmables, vienen con rodamiento, o sea, es muy simple hacerle servicio. Así que escúchalo bien, es Maxwell Parts. También es una presentación de Academia Tecniespacio, donde crecer profesionalmente. Estamos reiniciando todo lo que son la nueva gira de capacitaciones, gira de cursos, tanto presenciales como online. El 8 de junio vamos a estar en la ciudad de Caracas, llevando adelante la gira del compresor. El día 15 de junio vamos a llevar la gira del compresor también, pero a San Cristóbal, y esto es gracias a la gente de Celsius. Ahí vamos a estar conversando sobre GMSC, sobre compresores scroll, fraccionario, etc. De verdad que va a estar muy bueno esa gira, así que la invitación es para que asistan. Esa Academia Tecniespacio, donde hay que ser profesionalmente, además que por ahí vamos a tener un par de cursos online. El editorial de hoy vamos a hablar de un tema, todo lo que tiene que ver con los grupos. De verdad que es interesante ver, hay un conjunto de personas que lamentablemente están mal utilizando los grupos que se han creado, háblese WhatsApp, Telegram, Facebook, etcétera, donde lo están utilizando tan mal que están asumiendo responsabilidades contando justamente con la gente del grupo. Es decir, están tomando trabajo de los cuales desconocen por completo con el único punto de apoyo que en el grupo debe haber alguien que me solucione mi problema. De hecho, he visto gente que nunca en su vida ha trabajado con un chillers, entonces asume la responsabilidad del chiller simplemente porque contando con la suerte, mira, no, sí, lo que pasa es que tengo 2 o 3 personas que trabajan con chiller y así yo voy a solucionar mi problema. De verdad que es una complicación porque, ok, si bien es cierto que no está mal que las personas estén tratando de ganarse la vida y sobre todo con situaciones bastante complicadas como nuestras economías, pero lo que sí está mal es asumir algo que no conoces. ¿Qué es lo lógico? Bueno, asume el trabajo y contrata a alguien que sí trabaje con esa tecnología, que sepa trabajar con BRF, con chillers, con qué sé yo, con racks, con lo que sea, y de paso tú te alías a él para que tú aprendas a trabajar y ganan los dos. Eso sí, págale bien, porque eso es lo que está pasando también, que agarran, asumen la responsabilidad, dicen que sí, entonces subcontratan y después no quieren pagar el trabajo. Entonces, lo peor de todo esto es que se están jugando con lo que es el precio. Entonces, sentando unas bases muy negativas en cuanto a lo que es el precio final real de nuestro trabajo. Por ejemplo, un trabajo que vale 100 lo cobran en 30. Entonces, evidentemente, los clientes se afincan en esos 30. Y probablemente esos 30 ni siquiera cubran ni siquiera el costo real del trabajo, ni siquiera la base del trabajo. Entonces, de verdad que vamos a ser un poco más empáticos y vamos a ser un poco más entendedores de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Asumamos trabajo que sí realmente conozcamos y lógicamente para eso es el grupo. Si yo trabajo con BRF y se me tranca el serrucho, pregunto en el grupo. Si yo trabajo con Chile, se me tranca el serrucho, pregunto en el grupo. Porque de lo contrario se hace hasta difícil ayudar a los demás. Así que vamos a utilizar responsablemente nuestro trabajo y vamos a utilizar responsablemente las redes que tenemos. El tema de la refrigeración inflamable es un tema que venimos hablando hace bastante tiempo. Leyendo aquí danfo.com, nosotros podemos ver que ante las crecientes presiones normativas de eliminar los refrigerantes de alto GWP se introducen muchas alternativas. En general existe un equilibrio entre
el GWP y la inflamabilidad. La mayoría de los antiguos refrigerantes no inflamables tienen sustituto sencillo bajo GWP. En otras palabras, la inflamabilidad está vinculada al GWP y la capacidad del refrigerante. El método principal para reducir el GWP o potencial de calentamiento planetario de los HFC consiste en hacerlo químicamente inestable, insaturados, para que en caso de liberarse a la atmósfera se descompongan en poco tiempo y no permanezcan en ella. Los principales gases fluorados insaturados, también conocidos como hidrofluorolefina, son el 1234YF, 1234ZE, 1233ZD, tienen niveles de GWP muy bajos, no son inflamables o son ligeramente inflamables y pertenecen a un grupo de refrigerante de baja densidad. Los HFO puros de alta densidad, como el 1132, son por desgracia demasiado inestables para utilizarlo como refrigerante monofluido. Esto lo leí de danfoss.com. ¿Qué significa esto? Que a medida que nosotros vamos consiguiendo refrigerantes sintéticos de bajo GWP, mayor va a ser su inflamabilidad. Eso ya se sabe desde hace bastante rato. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado como 2 o 3 etapas. ¿Okay? La primera etapa fue cuando el tema de 1987, cuando arranca el proceso de regulatorio por el tema de la sustancia agotadora del ozono. Entonces se eliminan el 12, el 11, el 13, 114, 115, y para ustedes contar. De hecho, muchos países estuvieron fabricando y utilizando estos refrigerantes, creo que hasta el 2002, 2000 algo. ¿Okay? Sin embargo, el proceso regulatorio continuó en el mundo hasta que la desaparición total de esos refrigerantes. De esa primera camada sobrevivió sola, única y exclusivamente el R22. Sin embargo, nosotros podemos observar cómo la sustitución de esa problemática fue por refrigerantes HFC, que no tenían cloro, o sea, no dañaban la capa de ozono, pero sí tenían alto potencial de calentamiento planetario. A partir de la enmienda de Kioto, se comienza a hablar del potencial de calentamiento planetario y bueno, las soluciones saltan a la vista. O nos vamos por naturales o nos vamos por hidrocarburos. ¿Okay? En su efecto, la industria de la refrigeración planteó una tercera vía y dice, bueno, señores, nosotros podemos seguir produciendo refrigerantes sintéticos de bajo GWP, pero ¿cuál es el problema? Que siguen siendo inflamables, menos que los hidrocarburos, pero inflamables al fin. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? ¿Cuál es la solución que se está presentando en la actualidad? Sencillamente refrigerantes insaturados, es decir, HFC insaturados como las hidrofluorolefinas, para que se descompongan con rapidez. Sin embargo, por ahí hay una investigación que dice que las hidrofluorolefinas, una vez que se descomponen en la atmósfera, crean ácido triacético. Eso está por verse, eso está por verificarse. De todos modos, sigue siendo la condición sine qua non que para tener un refrigerante amigable con la atmósfera tiene que ser altas presiones, tóxicos o inflamables. Eso no ha cambiado y yo creo que no va a cambiar. Bueno, hoy le presentamos el siguiente segmento, que es la pregunta Digger Parts, con su nueva línea de relojes para neveras, relojes digitales programables, relojes ya preconfigurados. De verdad, una línea bien pero bien interesante de estos dispositivos de descongelamiento para neveras. Así que ya lo sabes, no inventes, pregunta por Digger Parts. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Se puede recargar un refrigerante R410A? La respuesta es sí. ¿Por qué? Bueno, porque el 410A es un refrigerante zeotrópico de bajo glide. De hecho, se dice que el 410A es un refrigerante casi azeotrópico. Sin embargo, debe cargarse en forma líquida y de verdad su descomposición o su desfragmentación es muy leve. Mi recomendación es la siguiente. Si tú perdiste una carga similar al 50% de la carga total del refrigerante, tú puedes recargar tu 410, es decir, corriges tu fuga y posteriormente recargas el refrigerante. Si la pérdida es superior al 50%, descarta ese refrigerante, almacénalo para una aplicación totalmente diferente. Pero realmente sí puedes recargarlo, sí, solo si tienes esa condición. Así que ya lo sabes. Esa es la respuesta a la pregunta Digger Parts y su línea de relojes de descongelamiento para nevera. Una línea extraordinaria que la puedes conseguir en las mejores tiendas del país.
Conversando con muchísima gente, sobre todo gente del medio y que está mucho más documentada que este servidor en ese tema, de verdad que las alternativas que nosotros conseguimos de bajo GWP, sobre todo por el tema del tema regulatorio, lo que va a ocurrir en Estados Unidos y en Europa. Muchísima gente dice, bueno, eso es allá. Bueno, normalmente lo que ocurre en Estados Unidos y Europa termina pasándonos a nosotros. De hecho, la desaparición del R12 en su totalidad inició justamente en Estados Unidos y Europa para que posteriormente nos diera ese golpe en el pecho y desapareciera un refrigerante como el R12 que tenía muchísimas aplicaciones. El tema del R11, que era un refrigerante exclusivo para chillers y de paso se utilizaba también para hacer flushing. Ese fue uno de los primeros que desapareció. Entonces pasamos para el 123 y en la actualidad el refrigerante sustituto creo que es el 514 para esa aplicación que es B2, es decir, es tóxico. ¿Ok? Entonces las alternativas que tenemos es el 452. ¿Qué es el 452? Una mezcla de 125, 1234YF y R32. Ah, resulta que se queja 2L. El otro es el 454, que es una mezcla de R32 con 1234YF. También es A2. En climatización tenemos el R32. Nos guste o no, es el refrigerante que está, que es A2. La otra alternativa para climatización es el R290. De hecho, yo acabo de instalar en mi casa un equipo de 24.000 BTU inverter que puede trabajar o con R32 o con R290. Va a depender también del lugar donde vivas y el nivel de regulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros piensan que esto es una moda, que es una cuestión transitoria. La única transitoriedad que vamos a pasar nosotros, desde mi modesto punto de vista, son justamente estos refrigerantes de bajo GWP sintéticos, como las hidrofluorolefinas. Para mí esa es la única transitoriedad. Nosotros creo que vamos indeteniblemente hacia los hidrocarburos y los refrigerantes naturales. Ya en muchísimas partes del mundo están sustituyendo, pero por cantidades industriales. Centrales frigoríficas, o sea, racks de R22 la están sustituyendo por CO2. Hay muchísimas otras que están haciendo lo mismo con el CO2 y refrigerante secundario R290. Ya están aplicando chillers con R290, chillers con R32. Es decir, creo que esta movida, más que un tema de moda, un tema transitorio, creo que es lo que va a ocurrir en los próximos años y ya está ocurriendo. ¿Qué pasa? Muchísimos de nosotros estamos resistidos a eso y pensamos que nosotros somos mercado. Es decir, que elevar nuestra voz, como he visto, personas que han dicho que ya basta, personas que han reclamado a través de las redes sociales que por qué se están eliminando estos refrigerantes. Yo en estos días escuchaba a alguien en HVAC School o leía a alguien que un comentario a HVAC School decía, pero ¿por qué no me deja mi 410A si yo sé trabajar con ese refrigerante? ¿Por qué tengo que hacerlo ahora con el R32? Señores, nosotros no somos parte de ese mercado, lamentablemente. Cuando nosotros hacemos un análisis, resulta ser que los países que tienen la mayor cantidad de aires acondicionados per cápita son Japón y los Estados Unidos. No estamos nosotros, pero ni cerca. Cuando digo nosotros, digo Latinoamérica. Luego de eso, podemos encontrar a China, podemos encontrar a India, que están creciendo a una velocidad descomunal. Y te paso un dato. En la India están instalando BRF de R32 como pan caliente, de verdad. Y tienen cualquier cantidad de mini split con R290, tanto on-off como inverter. Ellos sí no se están cayendo a coba, perdiendo el tiempo con otros refrigerantes. China también va por la misma línea. De hecho, la mayoría de los equipos que nosotros tenemos hoy vienen justamente de China. Y China va a comenzar a fabricar exactamente lo que le pide el gran mercado. ¿El gran mercado cuál es? Europa y los Estados Unidos. Entonces, creo que por mucho que nosotros nos quejemos, la dirección es una sola. Refrigerantes con ciertos niveles de inflamabilidad, sí o sí. Y hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llama Mitos en la refrigeración. Mitos en la refrigeración es presentados por Refrigeraciones El Tei de compañía anónima que se encuentra en la ciudad de Barinas. Un lugar donde te pueden asesorar, puedes solucionar tu problema en cuanto a repuestos de refrigeración y climatización. Ya lo sabes, en Barinas tienes a Refrigeraciones El Teide. ¿Cuál es el mito? Yo utilizo un compresor de 410 en un sistema de R22. Ahora, eso realmente más que un mito es una decisión técnica.
Técnicamente hablando, no es lo correcto. De hecho, la mayoría de las personas que lo están haciendo en la actualidad se ven en la necesidad de hacer modificaciones de capilar y de paso someter el compresor a altísimas presiones de R22 para poder compensar la pérdida de desplazamiento volumétrico que tiene el compresor de 410A versus su similar para la misma capacidad de R22. De hecho, estamos hablando como de un 30%, entre un 20 y un 30% menos de desplazamiento volumétrico, lo que hace ese equipo muy ineficiente versus su igual o su par en R22. La recomendación mía es que no se haga, porque hoy en día de verdad que no vale la pena. Hay cualquier cantidad de tiendas de repuestos que están ofreciendo, o mejor dicho, tiendas departamentales que están ofreciendo equipos total y absolutamente nuevos por un precio similar a la adaptación de ese compresor de 410A en un sistema de R22. De verdad que no tiene sentido en la actualidad hacer ese tipo de prácticas por razones más que obvias. Así que más que un mito, es una decisión técnica y ese mito es gracias a Refrigeraciones El Teide en los llanos venezolanos. Vamos ahora con el siguiente segmento, que es la respuesta, Maxwell. ¿Qué responderías tú? Eso es la respuesta de nuestros queridos amigos de Maxwell y sus motores de condensador Maxwell, que son una maravilla. De verdad que yo he instalado un par y no tienen nada que buscar otros motores que yo he instalado. De verdad mantienen una temperatura estable, son bajos niveles de ruido, ya vienen con rodamientos, son bastante herméticos, tienen los tornillos justamente al largo suficiente para poder ser instalados en las bases de los equipos. De hecho, lo instalamos una unidad condensadora de 3 HP comercial, o sea, de 36.000 en alta, y de verdad que quedó excelente. Una facilidad para instalarlo, muy bueno. Recuerden, Maxwell Part. ¿Cuál es la pregunta? Y ojo, quiero leer sus respuestas a través de las distintas redes donde publiquemos el podcast. Lo que opina o lo que dicen algunas personas, yo he instalado compresores en alta en sistema de baja temperatura y yo nunca he tenido problema. ¿Cuál es la respuesta que darías tú? Yo voy a dar la mía. Un compresor de alta temperatura puede evaporar hasta menos 15 grados centígrados. Es decir, tú estás condenando ese sistema de baja temperatura a una temperatura mínima de menos 10 grados centígrados, en el mejor de los casos menos 12. Entonces, un sistema de baja temperatura requiere hasta menos 35 de evaporación para poder tener una temperatura de cámara de menos 30, entre menos 30 y menos 20. Entonces, un compresor en alta, por su arquitectura, está imposibilitado de llegar a esas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que acaba de ocurrir hace poco a un cliente que le instalaron un compresor de alta en una cava para pollos y resulta ser que esos pollos, para lograr abatir la carga térmica, es decir, para lograr que la congelación, tarda entre 2 y 4 días y hace poco perdió una cantidad interesante de ese producto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Justamente que instalaron un compresor de alta en un requerimiento de baja temperatura. De verdad que si usted no va a tener problemas, eso es una verdad, como dice un gran amigo, el que tiene problemas es el cliente. Eso no es correcto, instalar un compresor de alta temperatura, que son normalmente para conservación y para otras aplicaciones, instalarlo en un sistema de baja temperatura. Así que esa es mi respuesta y la respuesta Maxwell. Maxwell Part. De verdad, su línea de motores y los motores Gold son una locura para refrigeración de pequeño caballaje. De verdad que son una maravilla, son desarmables, vienen ya con rodamiento, la línea Gold de los motores Maxwell. Así que ya lo saben. Entonces, más que una alternativa, realmente yo creo que es una nota definitiva. Pienso que la transitoriedad justamente va en el sentido de los A2L hasta lograr los refrigerantes finales, que son definitivamente los A3.
¿Qué demanda de nosotros? Demanda un mejor técnico, un técnico con una visión totalmente diferente, tanto en la revisión, reparación, mantenimiento e instalación de estos equipos, porque ya tenemos que tomar en consideración otros aspectos, que son justamente los aspectos de seguridad. Para poder nosotros saber cuáles son esos aspectos de seguridad, nosotros deberíamos pasar por procesos de formación y capacitación técnica para tener nociones de cuáles son los peligros de instalar estos sistemas en ciertas condiciones. Son sistemas seguros si solo si se siguen las instrucciones del fabricante y se toman en cuenta justamente las recomendaciones del mismo. Cuando no tomamos en consideración este tipo de consideraciones, son donde ocurren los accidentes. Ya hemos hablado en innumerables ocasiones, no solamente en plataformas de Tecniespacio, sino gente de altísimo nivel, como es el caso de Gildardo Yáñez, como Espino, como el propio Lenín, como otra serie de profesionales del área, quienes han hecho los señalamientos respectivos, cuáles han sido las causas de los accidentes. Y como lo dije anteriormente, de verdad a la industria de la refrigeración le es total y absolutamente transparente si a nosotros nos gusta o no estos sistemas. Hoy en día ya ustedes ven que la mayoría de los fabricantes de neveras y congeladores están fabricando con R600A. La mayoría de los fabricantes de autocontenidos, Regina, etcétera, están fabricando con R290. Las grandes marcas de equipos de refrigeración y climatización están fabricando sus equipos para R32. Hay fábricas como el caso de LG, Samsung, Daikin, etcétera, que ya no fabrican equipos on-off y la mayoría de sus líneas son de R32. Fabricantes de compresores fraccionarios o compresores de reemplazo, mejor dicho, como GMCC, que es una de las empresas más grandes de fabricación de compresores de reemplazo, ya buena parte de su fabricación, de la fabricación de sus compresores, ya lo están haciendo para hidrocarburos. Eso quiere decir, señores, la industria está señalando el camino y nosotros seguimos negados a ello. De verdad que ya no tiene gracia. Ese chiste particularmente ya nadie se ríe de él. Creo que es hora de tomar las riendas de lo que es el deber ser y apuntar en la dirección correcta. Así que nada, son simplemente recomendaciones. Espero que estas recomendaciones sean de su agrado y que de algún modo la información que les traje les sirva a todos y cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Con esto nosotros estamos terminando el 10º capítulo de la tercera temporada de lo que es el podcast de Tecniespacio. Próximamente vamos a tener muchísimas sorpresas, muchísimas cosas. Se acerca el 4º aniversario de Tecniespacio, ahorita en julio, Dios mediante, y vamos hacia un proceso, vamos a un par de sorpresas muy pero muy buenas. De verdad que, oye, por cierto, muchísimas gracias a mi amigo Jimmy de Ensamble JY allá de Guanare, por ahí en lo que es la revista Tecniespacio, que es una de las sorpresas que viene este mes de junio. Vamos a tener por ahí un reportaje sobre esa actividad. Esa revista Tecniespacio va a estar disponible para todo y cada uno de ustedes en formato PDF, va a ser totalmente gratuito y sale a partir del mes de junio. Esa es otra de las alternativas que tenemos por ahí, comunicacionales de Tecniespacio. Así que espérense que viene con todo este mes, este 4º aniversario de nuestra querida plataforma. Así que muchísimas gracias a la gente de Maxwell Park. Definitivamente esa línea de motores Gold es una especialidad. Gracias a la gente de Refrigeraciones del Teide por ser parte de esta iniciativa a través de los mitos de la refrigeración. Gracias a Academia Tecniespacio, donde puedes crecer profesionalmente. Gracias a todas las personas que de alguna manera u otra nos han estado apoyando durante estos casi 4 años que salimos al aire por primera vez en Instagram. Gracias a la gente de Digard Parts, quienes son evidentemente el respaldo o tienen, mejor dicho, el respaldo de Corporación Celsius. Gracias por ser parte también de Tecniespacio y gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos. ¿Dónde escuchar el podcast de Tecniespacio? Puedes hacerlo a través de Spotify o a través de YouTube. En YouTube simplemente buscas podcast y ahí vas a ver todos los capítulos que hemos grabado desde que iniciamos esta alternativa de comunicación. Así que muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.